¿Alguna vez te has sentido vacío sin razón aparente? Has logrado todo lo que te propusiste, tienes lo que necesitas, pero aún así algo falta. Esa sensación punzante que aparece en las noches, cuando el ruido del día se apaga y te quedas a solas contigo mismo. Ese vacío que no puedes llenar con compras, con viajes, con nuevas relaciones, con más trabajo. ¿Lo conoces? No estás solo. Millones de personas despiertan cada día con esa misma sensación de incompletitud. Van a trabajar, cumplen sus responsabilidades, sonríen cuando deben sonreír, pero por dentro hay un hueco que no logran identificar ni mucho menos sanar. Es como vivir en una casa hermosa, pero sentir que no es tu hogar. Es tener todo y sentir que no tienes nada. Hoy vamos a explorar una de las historias más conocidas de todos los tiempos, pero desde un ángulo que probablemente nunca has considerado. La parábola del hijo pródigo no es solo una historia de perdón divino o redención religiosa. Es un mapa psicológico profundo sobre el vacío emocional, sobre por qué huimos de nosotros mismos y sobre el doloroso pero necesario camino de regreso a nuestra verdadera esencia. Jesús no solo fue un maestro espiritual, fue un profundo conocedor de la psicología humana, y en esta parábola dejó codificada una verdad que la psicología moderna apenas está comenzando a comprender. El vacío que sientes no es porque te falte algo externo, es porque has abandonado tu casa interior. Has dejado de ser quien realmente eres para convertirte en quien crees que debes ser. El hijo pródigo no se sintió vacío después de perderlo todo. Ya estaba vacío antes de irse, y esa es la clave que cambiará tu perspectiva sobre tu propia vida. Si sientes que algo fundamental falta, si la rutina no te llena, si buscas constantemente la siguiente cosa que te haga sentir completo, este mensaje es para ti. Porque hoy descubrirás que el camino de regreso a ti mismo es el único viaje que realmente vale la pena. Acompáñame en este recorrido profundo. Y si este mensaje resuena contigo, si sientes que necesitas escuchar esto, suscríbete al canal para que juntos podamos seguir explorando estas verdades transformadoras que cambian vidas. Vamos a comenzar por el principio, pero no por el principio de la historia, sino por el principio del vacío. La historia que todos conocen comienza cuando el hijo menor le pide a su padre su parte de la herencia. Pero hay algo que casi nadie se pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué un joven que tiene todo lo que necesita, que vive en la casa de su padre, que tiene comida, techo, seguridad, de repente decide que necesita irse? La respuesta está en algo que sucedió mucho antes de que pronunciara esas palabras. El vacío ya estaba ahí. Vivía en la casa de su padre, pero no se sentía en casa. Tenía todo lo material, pero algo fundamental faltaba. Y ese algo no era dinero, ni libertad, ni aventura. Era conexión con su verdadero ser. Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Cuántas veces has estado rodeado de gente, pero te has sentido profundamente solo? ¿Cuántas veces has tenido todo lo que necesitas, pero igual sientes que algo falta? ¿Cuántas veces has estado en tu propia casa, con tu propia familia, y te has sentido como un extraño? Eso es exactamente lo que le pasaba al hijo pródigo. Vivía desconectado de sí mismo. Había aprendido a cumplir roles, a seguir expectativas, a hacer lo que se esperaba de él. Pero en algún lugar del camino perdió contacto con quien realmente era. Su verdadero ser quedó enterrado bajo capas de deberías, de tienes que, de así se hacen las cosas. Y cuando vives desconectado de tu esencia, todo se siente vacío. Puedes estar en el lugar más hermoso del mundo y sentir que estás en el desierto. Puedes tener la vida que otros envidian y sentir que no es tu vida, porque no lo es. Es la vida que construiste tratando de encajar, de ser aceptado, de no decepcionar. Pero no es tu vida. El hijo pródigo miraba a su alrededor y veía una vida que no le pertenecía. Veía un futuro predecible, seguro, cómodo, pero algo dentro de él gritaba que había más. No sabía qué era ese más, pero sabía que no lo encontraría quedándose donde estaba. Así que tomó la decisión más lógica para alguien que se siente vacío.
buscó llenar ese vacío con algo externo. Esto es crucial que lo entiendas. El hijo no se fue porque fuera rebelde o malvado. Se fue porque estaba desesperado por sentir algo real. Estaba hambriento de una vida que sintiera auténtica. El problema es que buscó en el lugar equivocado. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas personas conoces que cambian de trabajo constantemente buscando algo mejor? ¿Cuántas terminan relaciones perfectamente funcionales porque algo falta? ¿Cuántas se mudan de ciudad, cambian de círculo social, reinventan su imagen? Todo buscando esa sensación de plenitud que no llega. La verdad incómoda es esta: cuando el vacío está dentro, nada externo lo llenará. Puedes cambiar todo lo que te rodea, pero si no cambias tu relación contigo mismo, el vacío te seguirá a donde vayas. Es como huir de tu propia sombra. No importa qué tan rápido corras, siempre estará ahí. El hijo pródigo vivía en una casa hermosa, pero se sentía prisionero. Tenía un padre amoroso, pero se sentía incomprendido. Tenía seguridad, pero se sentía sofocado. Y todo esto no era culpa de la casa, ni del padre, ni de las circunstancias. Era porque había perdido contacto con su verdadero ser. Cuando no sabes quién eres realmente, todo se siente falso. Las conversaciones se sienten superficiales. Las relaciones se sienten vacías. Los logros se sienten insignificantes. Porque estás viviendo desde una versión editada de ti mismo, una versión diseñada para ser aceptada, para no causar problemas, para encajar. Pero tu alma conoce la verdad. Tu esencia sabe que estás viviendo una mentira, y esa disonancia entre quien eres y quien finges ser es la fuente del vacío más profundo que puedes experimentar. No es depresión clínica, no es falta de propósito, es desconexión de tu verdadera naturaleza. El hijo pródigo no necesitaba irse, necesitaba reconectarse consigo mismo. Pero como la mayoría de nosotros, confundió el síntoma con la causa. Pensó que el problema era su entorno, cuando el problema era su relación consigo mismo. Pensó que necesitaba libertad externa, cuando lo que necesitaba era libertad interna. Y aquí está la ironía más dolorosa. En su búsqueda de encontrarse a sí mismo, se alejó aún más de quien realmente era. Porque cuando buscas fuera lo que solo puedes encontrar dentro, cada paso que das te aleja más de tu destino. ¿Estás viviendo en tu propia casa pero sintiéndote como un extraño? ¿Tienes todo lo que necesitas, pero igual sientes que algo fundamental falta? ¿Has construido una vida que se ve bien desde afuera pero se siente vacía desde dentro? Entonces entiendes al hijo pródigo mejor de lo que crees, porque su historia no es solo su historia, es la historia de millones de personas que viven desconectadas de su verdadero ser, buscando en lugares equivocados lo que solo pueden encontrar dentro de sí mismas. El vacío que sientes no es una maldición, es una señal, es tu alma diciéndote que has abandonado tu casa interior, que has dejado de ser quien realmente eres y que es tiempo de regresar. Pero antes de hablar del regreso, necesitamos entender por qué nos vamos. Necesitamos explorar la ilusión que nos hace creer que la respuesta está allá afuera. Y eso es exactamente lo que veremos en el siguiente capítulo. Si estás disfrutando este contenido y quieres profundizar aún más en estas enseñanzas transformadoras, te invito a explorar la lista de reproducción del canal, donde encontrarás contenido que expande estos conceptos de formas que cambiarán tu perspectiva. Y si realmente quieres llevar tu transformación al siguiente nivel, únete al club de miembros donde tendrás acceso a contenido exclusivo, material anticipado y prioridad en respuestas a tus preguntas más profundas. También puedes apoyar este mensaje con un super thanks si sientes que este contenido está agregando valor real a tu vida. Tu apoyo permite que sigamos creando material que transforma vidas. Entonces el hijo menor le dijo a su padre: «Dame la parte de la herencia que me corresponde». Y el padre, en un acto de amor profundo que pocos comprenden, se la dio. No discutió, no trató
trató de convencerlo. No puso condiciones, simplemente le dio lo que pedía. ¿Por qué? Porque el padre sabía algo que el hijo aún no entendía. Algunas lecciones solo se aprenden en el camino. Algunas verdades solo se descubren cuando te alejas lo suficiente para ver con claridad. Y algunos regresos solo son posibles después de ciertas partidas. El hijo tomó su herencia y se fue a un país lejano, no a un país cercano, no a la ciudad vecina, a un lugar lejano, porque cuando huyes de ti mismo necesitas distancia. Necesitas creer que el cambio de escenario cambiará lo que sientes. Necesitas la ilusión de que allá será diferente. Y al principio lo fue. Al principio, la libertad se sintió embriagadora, sin reglas, sin expectativas, sin miradas de juicio. Podía ser quien quisiera, hacer lo que quisiera, vivir como quisiera, o al menos eso creía. Gastó su fortuna en vida desenfrenada, fiestas, placeres, experiencias, todo lo que había imaginado que le daría esa sensación de plenitud que buscaba. Y por un tiempo funcionó, o pareció funcionar, porque cuando llenas tu vida de ruido constante, no escuchas el vacío que llevas dentro. Pero aquí está la verdad que nadie te dice sobre huir. Puedes cambiar de país, pero no puedes cambiar de ti mismo. Puedes dejar atrás tu casa, pero no puedes dejar atrás tu vacío, porque el vacío no está en tu entorno, está en tu interior. ¿Cuántas veces has pensado que un cambio externo resolverá tu inquietud interna? Si consigo ese trabajo, seré feliz. Si encuentro esa relación, me sentiré completo. Si me mudo a esa ciudad, todo será diferente. Si gano esa cantidad de dinero, el vacío desaparecerá. Y tal vez lo logras. Consigues el trabajo, encuentras la relación, te mudas, ganas el dinero. Y por unas semanas, tal vez unos meses, te sientes diferente. Te sientes esperanzado. Te sientes como si finalmente hubieras encontrado la respuesta. Pero entonces, lentamente, como una niebla que se cuela por debajo de la puerta, el vacío regresa. Más sutil esta vez, más confuso, porque ahora tienes todo lo que creías que necesitabas, y aún así algo falta. Eso es exactamente lo que le pasó al hijo pródigo. Tenía el dinero, tenía la libertad, tenía las experiencias, tenía todo lo que había imaginado que lo haría sentir vivo. Pero el vacío seguía ahí, escondido detrás de cada placer temporal, esperando en cada momento de silencio. La ilusión de la libertad es creer que ser libre significa no tener límites externos. Pero la verdadera libertad no es la ausencia de límites, es la presencia de autenticidad, es vivir desde tu verdadero ser, no desde las expectativas de otros ni desde tus propios mecanismos de escape. El hijo pródigo no era libre en ese país lejano. Era un prisionero de su propia búsqueda, prisionero de la necesidad de sentir algo, de validar su decisión, de demostrar que tenía razón al irse. Cada fiesta era un intento de llenar el vacío. Cada placer era una distracción de la verdad que no quería enfrentar. Y la verdad era simple pero devastadora. No importaba cuánto se alejara, no podía alejarse de sí mismo. No importaba cuánto gastara, no podía comprar la paz interior. No importaba cuánto experimentara, no podía experimentar la plenitud que solo viene de estar en armonía con tu verdadero ser. Piensa en las personas que conoces que viven saltando de una cosa a otra, siempre buscando la siguiente experiencia, el siguiente subidón, la siguiente distracción. Nunca quietos, nunca en paz, siempre en movimiento, porque detenerse significa enfrentar lo que están evitando. Eso es huir, y huir siempre se disfraza de búsqueda. Estoy buscando mi propósito, estoy explorando mis opciones, estoy viviendo la vida al máximo. Pero debajo de esas palabras hay una verdad más oscura. Estoy huyendo de mí mismo porque no sé cómo estar conmigo mismo. El hijo pródigo buscaba validación externa, buscaba que las experiencias le dijeran que era suficiente, que era valioso, que era digno.
pero la validación externa es como agua salada. Mientras más bebes, más sed tienes. Nunca es suficiente porque no puede llenar un vacío que solo la autoaceptación puede llenar. ¿Cuántas veces has buscado que otros te digan que eres suficiente? ¿Cuántas veces has necesitado la aprobación, el reconocimiento, la admiración de otros para sentirte valioso? ¿Cuántas veces has cambiado quién eres para encajar, para ser aceptado, para no ser rechazado? Esa es la trampa de la validación externa. Te conviertes en lo que otros quieren que seas y en el proceso pierdes contacto con quien realmente eres. Y entonces el vacío se profundiza porque ahora no solo estás desconectado de ti mismo, estás viviendo activamente en contra de tu verdadera naturaleza. El hijo pródigo en ese país lejano no era él mismo, era una versión de sí mismo diseñada para impresionar, para ser aceptado, para pertenecer a ese nuevo mundo que había elegido. Pero esa versión era tan falsa como la versión que había dejado atrás en la casa de su padre. Porque aquí está la verdad más profunda. No importa a dónde vayas, si no vas contigo mismo, nunca llegarás a ningún lado. Puedes viajar por todo el mundo, pero si no viajas hacia tu interior, siempre estarás perdido. La libertad que el hijo buscaba no estaba en ese país lejano. Estaba en la valentía de ser quien realmente era, sin importar dónde estuviera. Pero esa es la libertad más aterradora de todas, porque requiere que enfrentes tus miedos más profundos, que sueltes las máscaras que has usado para protegerte, que te pares desnudo ante ti mismo y digas, este soy yo y soy suficiente. Pero el hijo aún no estaba listo para esa verdad. Primero, necesitaba tocar fondo. Necesitaba que la ilusión se rompiera completamente. Necesitaba llegar al punto donde no quedara nada externo en que apoyarse, para finalmente mirar hacia adentro. Y ese momento estaba por llegar. Si necesitas oración en este momento, si estás pasando por una situación difícil, sea por vacío emocional, por decisiones que te han alejado de ti mismo, por relaciones rotas o por la búsqueda de tu verdadero propósito, déjalo en los comentarios. Esta es una comunidad de personas que entienden el dolor del camino y el poder de la transformación. No estás solo en esto. Entonces vino una gran hambruna en aquella tierra, y el hijo que había tenido todo, que había gastado su fortuna en placeres y experiencias, se encontró sin nada, sin dinero, sin amigos, sin opciones, y lo peor de todo, sin sí mismo. La hambruna no fue solo externa, fue interna, porque cuando las distracciones se acaban, cuando el ruido se detiene, cuando no queda nada con qué llenar el vacío, finalmente tienes que enfrentar lo que has estado evitando, la verdad sobre ti mismo. Se vio obligado a trabajar alimentando cerdos. Para un joven judío, esto era lo más bajo que podía caer. Los cerdos eran animales impuros. Estar cerca de ellos era degradante. Alimentarlos era humillante. Y sin embargo, ahí estaba, tan desesperado que deseaba comer la comida de los cerdos, pero nadie le daba nada. Este es el momento que todos tememos, el momento en que todas las ilusiones se desmoronan, el momento en que te das cuenta de que todo lo que perseguías era humo, el momento en que miras tu vida y no reconoces a la persona en la que te has convertido. ¿Has estado ahí? ¿Has llegado a ese punto donde miras atrás y te preguntas cómo llegaste tan lejos de quién eras? ¿Dónde cada decisión que tomaste buscando llenarte te dejó más vacío? ¿Dónde las promesas de felicidad se revelaron como mentiras disfrazadas de oportunidades? El hijo pródigo había creído que la libertad estaba en irse, había creído que la plenitud estaba en las experiencias, había creído que el valor estaba en lo que podía conseguir, en lo que podía tener, en lo que podía hacer, pero ahora, sin nada de eso, se enfrentaba a una pregunta devastadora: ¿quién soy cuando no tengo nada? Y esa es la pregunta que todos necesitamos responder, porque mientras tu identidad esté atada a lo externo, a lo que tienes, a lo que logras, a lo que otros piensan de ti, siempre estarás a una crisis de distancia de perderlo todo. No solo tus posesiones, tu sentido de ti mismo,
El hambre que sentía el hijo pródigo no era solo física, era el hambre del alma, el hambre de significado, el hambre de conexión real, el hambre de sentirse en casa en su propia piel. Y ese hambre no se puede satisfacer con comida, ni con dinero, ni con experiencias. Solo se puede satisfacer regresando a tu verdadero ser. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende sobre tocar fondo. No es el final, es el principio. Es el momento en que finalmente estás lo suficientemente desesperado para hacer lo que siempre has necesitado hacer, pero has tenido demasiado miedo de intentar cambiar de verdad. Mientras tengas algo a qué aferrarte, mientras tengas alguna distracción, mientras tengas alguna excusa, no cambiarás. Seguirás haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Seguirás huyendo de ti mismo, esperando encontrarte en el camino. Seguirás llenando el vacío con cosas que no pueden llenarlo. Pero cuando tocas fondo, cuando no queda nada, cuando todas las opciones se han agotado, finalmente tienes la oportunidad de hacer algo diferente. Finalmente tienes la oportunidad de mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera. Finalmente tienes la oportunidad de regresar. El hijo pródigo alimentando cerdos es la imagen perfecta de lo que sucede cuando vivimos en contra de nuestra verdadera naturaleza. Nos encontramos haciendo cosas que nunca imaginamos hacer, aceptando situaciones que nunca pensamos aceptar, convirtiéndonos en personas que nunca quisimos ser. Y todo porque en algún momento decidimos que ser nosotros mismos no era suficiente. Decidimos que necesitábamos ser más, tener más, lograr más. Decidimos que nuestra casa interior no era suficientemente buena, que necesitábamos buscar afuera lo que solo podíamos encontrar adentro. ¿Cuántas personas conoces que están viviendo vidas que odian porque tienen demasiado miedo de cambiar? ¿Cuántas están en relaciones que las vacían porque tienen miedo de estar solas? ¿Cuántas están en trabajos que las destruyen porque tienen miedo de no tener seguridad? Eso es alimentar cerdos, eso es vivir tan por debajo de tu verdadero valor que cada día es una humillación. No porque otros te humillen, sino porque tú te humillas a ti mismo al aceptar menos de lo que mereces, al vivir menos de lo que eres capaz, al ser menos de quien realmente eres. El hijo pródigo en ese chiquero tuvo un momento de claridad, un momento en que la niebla se disipó y pudo ver con claridad. Y lo que vio cambió todo. Vio que los sirvientes en la casa de su padre vivían mejor que él. Vio que había abandonado la abundancia por la escasez. Vio que había cambiado su verdadero hogar por un país lejano que nunca podría ser su hogar. Y entonces dijo algo que cambiaría su vida para siempre. Me levantaré e iré a mi padre. No, tal vez debería. No, algún día lo haré. No, cuando las cosas mejoren, me levantaré. Tiempo presente, decisión inmediata, acción ahora, porque eso es lo que se necesita para salir del vacío. No intenciones, no planes, no promesas vacías. Acción, decisión, movimiento hacia tu verdadero ser, no alejándote de él. Escribe en los comentarios, yo regreso a mi verdadero ser. No es solo una frase, es una declaración de guerra contra todo lo que te ha mantenido alejado de quien realmente eres. Es un compromiso contigo mismo de que no seguirás alimentando cerdos cuando puedes vivir en la abundancia de tu verdadera naturaleza. Pero antes de que el hijo pródigo pudiera levantarse y regresar, tuvo que enfrentar algo que todos enfrentamos cuando decidimos volver a nuestro verdadero ser, el miedo. No el miedo al fracaso, el miedo al éxito, el miedo a lo que significa realmente comprometerse con tu verdad. Porque aquí está lo que nadie te dice. Es más fácil vivir en el exilio que regresar a casa. Es más fácil seguir huyendo que detenerte y enfrentar quién eres. Es más fácil culpar a las circunstancias, a otras personas, al destino, que aceptar tu responsabilidad en dónde estás.
El hijo pródigo sabía que regresar significaba admitir que había estado equivocado. Significaba soltar el orgullo. Significaba enfrentar a su padre, a su hermano, a todos los que lo habían visto irse con arrogancia. Significaba ser vulnerable de una manera que nunca había sido. Y eso aterroriza, porque la vulnerabilidad es lo opuesto a la máscara. Es quitarte todas las capas de protección y pararte ante el mundo diciendo: este soy yo, sin filtros, sin pretensiones, sin defensas. Y cuando haces eso, te arriesgas al rechazo más doloroso de todos, el rechazo de tu verdadero ser. ¿Por qué crees que tantas personas prefieren vivir vidas que no les pertenecen? ¿Por qué tantos eligen la seguridad de la falsedad sobre el riesgo de la autenticidad? Porque comprometerse con tu verdad significa que ya no puedes culpar a nadie más. Ya no puedes esconderte detrás de excusas. Ya no puedes fingir que eres víctima de tus circunstancias. Comprometerte con tu verdad significa aceptar que tienes poder, y el poder da miedo, porque si tienes poder para cambiar tu vida, entonces también tienes responsabilidad, y la responsabilidad es pesada. Es más fácil decir no puedo que no quiero. Es más fácil decir las circunstancias me lo impiden que tengo miedo de intentarlo. El hijo pródigo tuvo que enfrentar esta verdad en ese chiquero. Tuvo que admitir que no era víctima de la hambruna, era víctima de sus propias decisiones. No era víctima de la mala suerte, era víctima de su propia desconexión de sí mismo. Y esa realización, aunque dolorosa, fue liberadora. Porque cuando aceptas tu responsabilidad, recuperas tu poder. Cuando dejas de culpar, empiezas a cambiar. Cuando te comprometes con tu verdad, comienzas el viaje de regreso a ti mismo. Pero ese compromiso requiere algo que muchos no están dispuestos a dar: honestidad brutal contigo mismo. No la honestidad superficial de sí, cometí errores. La honestidad profunda de he estado viviendo una mentira y tengo miedo de vivir mi verdad. ¿Cuál es tu mentira? ¿Qué historia te has estado contando sobre por qué no puedes ser quien realmente eres? ¿Qué excusas has usado para justificar tu exilio de ti mismo? No tengo tiempo, no tengo recursos, no es el momento adecuado, tengo demasiadas responsabilidades, la gente no lo entendería. Es demasiado tarde para cambiar. Ya tomé mis decisiones y tengo que vivir con ellas. Todas esas son mentiras, mentiras cómodas que te permiten seguir viviendo en el exilio sin enfrentar el terror de regresar a casa. Porque regresar a casa significa comprometerte con quien realmente eres. Y eso significa soltar quien has pretendido ser. El hijo pródigo había construido una identidad en ese país lejano. Era el joven libre, el aventurero, el que se atrevió a irse, y aunque esa identidad lo había llevado a alimentar cerdos, al menos era una identidad conocida. Regresar significaba soltar esa identidad y enfrentar la incertidumbre de redescubrir quién era realmente. Eso es lo que hace que el compromiso con tu verdad sea tan aterrador. No sabes quién serás cuando sueltes quien has pretendido ser. No sabes cómo será tu vida cuando dejes de vivir la vida que otros esperan de ti. No sabes qué pasará cuando finalmente te pares en tu verdad. Y el miedo a lo desconocido es paralizante. Es más fácil quedarse en el infierno conocido que arriesgarse al cielo desconocido. Es más fácil seguir alimentando cerdos que atreverte a regresar a la abundancia que no estás seguro de merecer. Porque ahí está el miedo más profundo de todos. ¿Y si regreso y no soy aceptado? ¿Y si mi verdadero ser no es suficiente? ¿Y si me comprometo con mi autenticidad y descubro que no soy digno de amor? Esos son los pensamientos que mantienen a millones de personas en el exilio. Esos son los miedos que alimentan el vacío. Porque mientras tengas miedo de ser quien realmente eres, seguirás siendo quien crees que debes ser. Y esa disonancia es la fuente del sufrimiento más profundo.
El hijo pródigo tuvo que decidir, seguir en el exilio, seguro de su falsedad, o arriesgarse al regreso incierto de su autenticidad. ¿Seguir alimentando cerdos o atreverse a regresar a casa? ¿Seguir huyendo de sí mismo o finalmente enfrentarse a sí mismo? Y tomó la decisión más valiente que cualquier ser humano puede tomar. Decidió regresar. Decidió comprometerse con su verdad, sin importar el costo. Decidió que vivir en su autenticidad, aunque fuera aterrador, era mejor que seguir viviendo en el exilio de sí mismo. ¿Estás listo para tomar esa decisión? ¿Estás listo para comprometerte con tu verdad, sin importar cuánto miedo tengas? ¿Estás listo para dejar de alimentar cerdos y regresar a la abundancia de tu verdadero ser? Porque ese compromiso es el punto de inflexión. Es el momento en que dejas de ser víctima y te conviertes en creador de tu vida. Es el momento en que dejas de huir y comienzas a regresar. Es el momento en que el vacío comienza a llenarse, no con cosas externas, sino con la presencia de tu verdadero ser. Pero comprometerte con tu verdad es solo el primer paso, porque entonces tienes que enfrentar algo aún más profundo, la razón por la que te fuiste en primer lugar. Y eso es lo que exploraremos a continuación. ¿Qué te está deteniendo de comprometerte con tu verdad? ¿Qué miedo te mantiene en el exilio? Comparte en los comentarios. A veces, nombrar el miedo es el primer paso para vencerlo. El hijo pródigo, mientras preparaba su discurso de regreso, reveló algo profundo sobre la naturaleza humana. Planeaba decirle a su padre: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Ves lo que está pasando aquí? Incluso en su regreso, incluso en su momento de mayor claridad, seguía buscando validación externa. Seguía creyendo que su valor dependía de lo que otros pensaran de él, de la posición que ocupara, del rol que desempeñara. Esta es la trampa más sutil y más destructiva de todas. La necesidad de validación externa es la creencia de que no eres suficiente por ti mismo, de que necesitas que otros te digan que tienes valor, de que tu dignidad depende de tu desempeño. Y esta necesidad es la raíz del vacío emocional, porque cuando tu valor depende de factores externos, nunca estás seguro, nunca estás en paz. Siempre estás buscando la siguiente aprobación, el siguiente reconocimiento, la siguiente confirmación de que eres suficiente. ¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida buscando la aprobación de otros? ¿Cuántas veces has cambiado quién eres para encajar? ¿Cuántas veces has silenciado tu verdad para no ser rechazado? ¿Cuántas veces has elegido la seguridad de ser aceptado sobre la libertad de ser auténtico? Esa es la vida que la mayoría de la gente vive, una vida de constante búsqueda de validación. Trabajas duro no porque ames lo que haces, sino porque necesitas que otros vean tu éxito. Te vistes de cierta manera no porque te guste, sino porque necesitas encajar. Hablas de cierta manera no porque sea tu verdad, sino porque necesitas ser aceptado. Y cada vez que haces esto, cada vez que eliges la validación externa sobre tu verdad interna, te alejas un poco más de ti mismo. Cada vez que traicionas tu autenticidad por aceptación, el vacío se profundiza. Cada vez que vendes tu verdad por aprobación, pierdes un pedazo de tu alma. El hijo pródigo había vivido toda su vida buscando validación, primero en la casa de su padre, tratando de ser el hijo perfecto, cumpliendo expectativas, siguiendo reglas. Pero esa validación no llenaba el vacío porque no era auténtica, era condicional, dependía de su comportamiento, no de su ser. Entonces, se fue buscando validación en otro lugar, en las fiestas, en los placeres, en las experiencias. Buscaba que el mundo le dijera que era suficiente, que era valioso, que era digno. Pero esa validación era aún más vacía porque era completamente superficial. Duraba solo mientras duraba el dinero. Y ahora, en su regreso, seguía en el mismo patrón. Seguía creyendo que necesitaba ganarse su lugar, que necesitaba demostrar su valor, que necesitaba que su padre le dijera que era digno de regresar. Pero aquí está la verdad que cambiaría todo si pudieras realmente entenderla.
no necesitas validación externa. Nunca la has necesitado. Tu valor es intrínseco. Tu dignidad es inherente. Tu suficiencia no depende de lo que hagas, de lo que logres, de lo que otros piensen de ti. Eres suficiente porque existes. Punto. No porque seas perfecto, no porque nunca cometas errores, no porque siempre tomes las decisiones correctas. Eres suficiente porque eres un ser humano con valor inherente que no puede ser ganado ni perdido. Pero vivimos en un mundo que constantemente nos dice lo contrario, un mundo que nos dice que nuestro valor depende de nuestro desempeño, que somos tan buenos como nuestro último logro, que somos tan valiosos como nuestra cuenta bancaria, que somos tan dignos como la aprobación que recibimos. Y cuando internalizas esos mensajes, cuando crees esas mentiras, te condenas a una vida de búsqueda interminable, porque nunca es suficiente, nunca logras lo suficiente, nunca tienes lo suficiente, nunca eres lo suficiente. Siempre hay otra meta, otro logro, otra aprobación que necesitas para finalmente sentirte completo. Esa es la consecuencia de vivir buscando validación externa. Nunca llegas, nunca descansas, nunca estás en paz, porque tu paz depende de factores que no puedes controlar, depende de las opiniones de otros, de las circunstancias externas, de variables que cambian constantemente. ¿Cuántas personas conoces que han logrado todo lo que se propusieron y aún así se sienten vacías? ¿Cuántas tienen el éxito que otros envidian, pero viven con ansiedad constante de perderlo? ¿Cuántas han construido imperios externos, pero viven en ruinas internas? Eso es lo que sucede cuando construyes tu vida sobre la arena de la validación externa. Cuando las tormentas vienen, y siempre vienen, todo se derrumba, porque no hay fundamento sólido. No hay roca de autoaceptación sobre la cual pararte. El hijo pródigo estaba a punto de aprender algo que cambiaría su vida para siempre. Estaba a punto de descubrir que la validación que había estado buscando toda su vida no vendría de su padre, vendría de su propia aceptación de sí mismo, vendría de soltar la necesidad de ser validado y abrazar la verdad de su valor inherente. Pero antes de que pudiera aprender esa lección, tenía que hacer el viaje, tenía que caminar el camino de regreso, tenía que enfrentar sus miedos, sus vergüenzas, sus inseguridades, tenía que atravesar el desierto de su propia duda para llegar al oasis de su autoaceptación. Y ese viaje comienza con una decisión simple pero profunda: dejar de buscar afuera lo que solo puedes encontrar adentro, dejar de pedir permiso para ser quien eres, dejar de necesitar que otros te digan que eres suficiente cuando la verdad es que siempre lo has sido. ¿Estás listo para soltar la necesidad de validación externa? ¿Estás listo para pararte en la verdad de tu valor inherente? ¿Estás listo para dejar de buscar aprobación y empezar a vivir desde tu autenticidad? Porque esa es la única manera de llenar el vacío, no con logros, no con aprobación, no con éxito externo, sino con la profunda aceptación de que eres suficiente exactamente como eres. No cuando cambies, no cuando mejores, no cuando finalmente logres esa cosa que crees que te hará completo. Ahora, hoy, en este momento, esa es la libertad que el hijo pródigo estaba a punto de descubrir. Y es la libertad que está disponible para ti también. Pero primero tienes que entender el precio que has pagado por abandonar tu casa interior. Y eso es lo que veremos a continuación. ¿Qué vas a declarar hoy sobre tu vida? ¿Qué verdad sobre tu valor inherente vas a abrazar? Comparte en los comentarios tu declaración de autoaceptación, porque cuando declaras tu verdad, comienzas a vivirla. Conocí la historia de Marcela Rodríguez, una ejecutiva de marketing de 47 años que vivía en Ciudad de México. Desde afuera, su vida era el sueño de cualquiera. Directora de una agencia prestigiosa, salario de 6 cifras, apartamento en Polanco, viajes internacionales constantes. Su perfil de LinkedIn era impecable. Su Instagram mostraba una vida de éxito y glamour. Pero Marcela vivía con un secreto que no compartía con nadie. Cada noche, cuando cerraba la puerta de su apartamento de lujo, se sentaba en el sofá y lloraba. No sabía por qué.
No podía explicarlo. Tenía todo lo que había trabajado para conseguir, pero se sentía completamente vacía. Durante 20 años había construido su carrera, había sacrificado relaciones, tiempo con su familia, su salud, sus pasiones, todo por llegar a la cima. Y cuando finalmente llegó, descubrió que la cima era un lugar solitario y frío. Descubrió que había escalado la montaña equivocada. El punto de quiebre llegó una noche después de una presentación exitosa con un cliente importante. Su equipo la felicitaba. Su jefe le prometía un bono. Todos celebraban, pero Marcela se excusó, fue al baño, se miró al espejo y no reconoció a la persona que veía. ¿Quién era esa mujer con el traje perfecto y la sonrisa vacía? ¿Cuándo había dejado de ser Marcela y se había convertido en esta versión corporativa de sí misma? Esa noche tuvo un colapso emocional. No podía respirar. Sentía que las paredes se cerraban. Llamó a su hermana, quien vivía en Guadalajara, y por primera vez en años fue honesta. «No sé quién soy», le dijo entre sollozos. «He pasado tanto tiempo siendo quien se supone que debo ser que olvidé quién realmente soy». Su hermana le recordó algo que Marcela había olvidado. De niña soñaba con ser escritora. Pasaba horas escribiendo historias, creando mundos, dando vida a personajes. Pero cuando llegó el momento de elegir carrera, eligió marketing porque era práctico, porque pagaba bien, porque era lo que se esperaba de alguien inteligente y ambicioso. Marcela comenzó un proceso doloroso pero necesario. Empezó terapia, comenzó a escribir de nuevo, solo para ella, sin expectativas. Empezó a preguntarse qué quería realmente, no qué debía querer, y lentamente comenzó a reconectarse con la Marcela que había abandonado 20 años atrás. No renunció a su trabajo inmediatamente, pero empezó a establecer límites, empezó a decir no, empezó a priorizar su bienestar sobre su desempeño, y algo sorprendente sucedió. Su trabajo mejoró, porque ahora trabajaba desde un lugar de autenticidad, no de necesidad de validación. 2 años después, Marcela tomó la decisión más valiente de su vida. Dejó su puesto ejecutivo y comenzó a trabajar como consultora independiente, lo que le daba tiempo para escribir. Publicó su primera novela a los 49 años. No fue un bestseller, no la hizo rica, pero la hizo sentir viva por primera vez en décadas. Hoy, Marcela gana menos dinero. Vive en un apartamento más pequeño. Ya no viaja en clase ejecutiva, pero cuando cierra la puerta de su casa, ya no llora, sonríe, porque finalmente está en casa, no en un lugar físico, en sí misma. El hijo pródigo comenzó su viaje de regreso. Cada paso era pesado, no por la distancia física, sino por el peso emocional de lo que había perdido. Y no hablamos solo del dinero, hablamos de algo mucho más valioso, el tiempo que había pasado alejado de sí mismo, porque ese es el verdadero costo de vivir en el exilio de tu verdadero ser. No es solo el sufrimiento del presente, es el dolor de mirar atrás y ver todos los años que pasaste siendo alguien que no eras. Es el duelo por la vida que pudiste haber vivido si hubieras tenido el valor de ser auténtico desde el principio. ¿Cuántos años has pasado viviendo la vida que otros esperaban de ti? ¿Cuántos años has pasado en relaciones que no te llenaban porque tenías miedo de estar solo? ¿Cuántos años has pasado en trabajos que odiabas porque necesitabas la seguridad? ¿Cuántos años has pasado siendo quien creías que debías ser en lugar de quien realmente eres? Ese es el dolor más profundo. No es el dolor de lo que perdiste, es el dolor de lo que nunca viviste, es el dolor de los sueños que enterraste, es el dolor de la autenticidad que sacrificaste, es el dolor de la vida que dejaste sin vivir. El hijo pródigo caminaba de regreso y cada paso le recordaba lo que había dejado atrás. No solo la casa de su padre, su casa interior, ese lugar dentro de ti donde sabes quién eres, donde estás en paz contigo mismo, donde no necesitas pretender ni esconder ni cambiar. Todos tenemos esa casa interior, es el lugar donde tu verdadero ser vive, es el lugar donde tus valores más profundos residen, es el lugar donde tu autenticidad espera pacientemente a que regreses.
pero la mayoría de la gente abandona esa casa muy temprano en la vida. Te enseñan que ser tú mismo no es suficiente. Te enseñan que necesitas ser más fuerte, más exitoso, más atractivo, más inteligente, más de todo excepto más tú mismo. Y entonces comienzas a construir una casa falsa, una casa hecha de expectativas, de roles, de máscaras, de versiones editadas de ti mismo. Y vives en esa casa falsa durante años, tal vez décadas. Te acostumbras a ella, te convences de que es tu verdadera casa. Olvidas que alguna vez tuviste una casa interior, un lugar donde eras completamente tú mismo, sin disculpas ni explicaciones. Pero tu alma nunca olvida. Tu esencia nunca deja de llamarte de regreso, y esa llamada es lo que sientes como vacío. No es que algo te falte, es que has abandonado algo esencial, tu verdadero ser. El dolor de dejar tu casa interior es sutil al principio. Es una pequeña incomodidad cuando tienes que fingir. Es un ligero malestar cuando tienes que actuar de manera que no se alinea con tus valores. Es una voz suave que dice, esto no se siente bien, pero que aprendes a ignorar. Pero con el tiempo, ese dolor se intensifica, se convierte en ansiedad crónica, se convierte en depresión inexplicable, se convierte en ese vacío punzante que no puedes llenar sin importar cuánto lo intentes. Porque no es un vacío que necesite ser llenado, es un hogar que necesita ser habitado. ¿Has sentido ese dolor? ¿Esa sensación de estar viviendo la vida de otra persona? ¿Esa sensación de estar actuando un papel en lugar de vivir tu verdad? ¿Esa sensación de estar desconectado de algo fundamental pero no poder identificar qué es? Eso es el dolor de vivir en el exilio de tu verdadero ser. Es el dolor de haber abandonado tu casa interior. Y ese dolor no desaparece con logros, con distracciones, con placeres temporales. Solo desaparece cuando regresas. El hijo pródigo lo entendió en ese camino de regreso. Entendió que el problema nunca fue la casa de su padre. El problema fue que había abandonado su propia casa interior. Había dejado de ser quien era para convertirse en quien pensaba que necesitaba ser. Y ese abandono fue la fuente de todo su sufrimiento. Piensa en las personas que admiras. No las que tienen más éxito o más dinero, las que realmente admiras, las que tienen esa cualidad especial que no puedes definir, pero que reconoces inmediatamente. ¿Sabes cuál es esa cualidad? Autenticidad. Viven en su casa interior, son quienes son sin disculpas, y esa autenticidad es magnética, atrae, inspira, transforma. No porque sean perfectas, sino porque son reales. No porque tengan todas las respuestas, sino porque están dispuestas a vivir las preguntas. No porque nunca tengan miedo, sino porque tienen miedo y aún así eligen ser auténticas. Eso es lo que el hijo pródigo estaba redescubriendo en su camino de regreso. Estaba redescubriendo que su verdadero hogar no era un lugar físico, era un estado de ser. Era la experiencia de estar alineado consigo mismo, de vivir desde su verdad, de habitar su casa interior. Pero regresar a tu casa interior después de años de abandono no es fácil. La casa está polvorienta, las puertas están oxidadas, las ventanas están cubiertas. Necesitas limpiar, reparar, restaurar. Necesitas hacer el trabajo de reconectarte contigo mismo. Y ese trabajo es doloroso, porque significa enfrentar todas las maneras en que te has traicionado. Significa ver todas las veces que elegiste la aprobación sobre la autenticidad. Significa reconocer todas las formas en que has vivido en contra de tu verdadera naturaleza. Pero ese dolor es diferente al dolor del exilio. El dolor del exilio es vacío, sin propósito, interminable. El dolor del regreso es lleno de significado, con propósito temporal. Es el dolor del crecimiento, no el dolor del estancamiento. Es el dolor que te transforma, no el dolor que te destruye. El hijo pródigo sentía ese dolor con cada paso, pero seguía caminando, porque sabía que cada paso lo acercaba a casa, no a la casa de su padre, a su propia casa interior, al lugar donde podía ser quien realmente era sin miedo, sin vergüenza, sin necesidad de validación.
¿Estás listo para sentir ese dolor? ¿Estás listo para enfrentar todas las maneras en que has abandonado tu casa interior? ¿Estás listo para hacer el trabajo de regresar a ti mismo? Porque ese es el único camino hacia la plenitud. No hay atajos, no hay formas fáciles. Solo hay el camino de regreso a tu verdadero ser. Y ese camino, aunque doloroso, es el camino más importante que jamás caminarás. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste completamente tú mismo? ¿Cuándo fue la última vez que habitaste tu casa interior? Reflexiona sobre esto y comparte en los comentarios. A veces recordar quiénes éramos nos ayuda a recordar quiénes podemos ser de nuevo. El hijo pródigo caminaba, y con cada paso, algo dentro de él comenzaba a cambiar. No era solo que se acercaba físicamente a la casa de su padre, era que se acercaba emocionalmente a sí mismo. Era que comenzaba a ver algo que había estado ciego a ver durante todo su exilio. Su valor no dependía de sus circunstancias. Había perdido todo: su dinero, su estatus, su dignidad aparente. Había tocado el fondo más bajo que podía imaginar. Y sin embargo, ahí estaba, caminando de regreso. No porque tuviera algo que ofrecer, sino porque finalmente entendía que su valor no estaba en lo que tenía o en lo que hacía. Estaba en quién era. Esta es la revelación más transformadora que cualquier ser humano puede tener. Tu valor es intrínseco, no es algo que ganas, no es algo que puedes perder, no depende de tu desempeño, de tus logros, de tus errores, de tus fracasos. Simplemente es. Pero vivimos en un mundo que nos enseña exactamente lo contrario. Nos enseña que nuestro valor es condicional, que somos valiosos si somos exitosos, que somos dignos si somos perfectos, que somos suficientes si cumplimos con las expectativas. Y cuando internalizamos esos mensajes, nos condenamos a una vida de inseguridad constante, porque si tu valor depende de factores externos, entonces siempre estás a un error de perderlo, siempre estás a un fracaso de no ser suficiente, siempre estás a una crítica de cuestionar tu dignidad, y esa es una forma agotadora de vivir. El hijo pródigo había vivido así, primero creyendo que su valor estaba en ser el hijo perfecto, luego creyendo que su valor estaba en su libertad y sus experiencias, luego creyendo que había perdido todo su valor porque había perdido todo lo demás. Pero en ese camino de regreso, algo fundamental cambió. Comenzó a entender que su padre no lo amaba por lo que hacía, lo amaba por quien era. Su valor para su padre no dependía de sus decisiones, de sus logros, de su comportamiento. Dependía simplemente de su existencia. Era su hijo. Punto. Nada podía cambiar eso. Y esa es la verdad sobre tu valor también. No necesitas ganarlo, no puedes perderlo. Es inherente a tu existencia. Eres valioso porque eres, no porque seas perfecto, no porque nunca cometas errores, no porque siempre tomes las decisiones correctas, simplemente porque existes. Puedes abrazar esa verdad, puedes soltar la creencia de que necesitas demostrar tu valor, puedes dejar de intentar ganarte el amor, la aceptación, el respeto y simplemente reconocer que ya eres digno de todo eso. Esa es la transformación más profunda. No es cambiar tus circunstancias, es cambiar tu percepción de ti mismo. Es pasar de necesito demostrar que soy suficiente a ya soy suficiente. Es pasar de tengo que ganarme mi lugar a ya tengo un lugar. Es pasar de necesito ser validado a ya soy válido. El hijo pródigo practicaba su discurso mientras caminaba. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero incluso mientras practicaba esas palabras, algo dentro de él sabía que no eran completamente ciertas. No porque no hubiera cometido errores, sino porque su dignidad como hijo no dependía de sus acciones. Y esa es la paradoja hermosa. Cuando finalmente reconoces tu valor intrínseco, cuando dejas de intentar ganarlo, es cuando realmente comienzas a vivir de una manera que refleja ese valor. Cuando dejas de intentar demostrar que eres suficiente, es cuando comienzas a ser suficiente de verdad, porque la inseguridad te hace pequeño,
te hace defensivo, te hace necesitado, te hace vivir desde el miedo. Pero cuando sabes tu valor, cuando lo reconoces en lo más profundo de tu ser, vives desde un lugar completamente diferente. Vives desde la confianza, desde la generosidad, desde el amor. ¿Cuántas de tus decisiones están motivadas por la necesidad de demostrar tu valor? ¿Cuánto de tu comportamiento está diseñado para ganar aprobación? ¿Cuánta de tu vida está dedicada a tratar de ser suficiente en lugar de reconocer que ya lo eres? El camino de regreso del hijo pródigo no era solo un camino físico, era un camino de transformación interna. Con cada paso, soltaba un poco más de la creencia de que necesitaba ganarse su lugar. Con cada paso, abrazaba un poco más la verdad de su valor inherente. Y eso es lo que hace que el regreso sea posible. No puedes regresar a tu casa interior si sigues creyendo que necesitas ganarte el derecho de estar ahí. No puedes habitar tu verdadero ser si sigues pensando que tu verdadero ser no es suficiente. No puedes vivir desde tu autenticidad si sigues creyendo que tu autenticidad necesita ser validada. El regreso comienza cuando reconoces que ya eres digno, que ya eres suficiente, que ya tienes valor, no cuando cambies, no cuando mejores, no cuando finalmente logres esa cosa que crees que te hará completo. Ahora, hoy, exactamente como eres. Esa es la verdad que el hijo pródigo estaba descubriendo, y es la verdad que está disponible para ti también. Pero tienes que elegir creerla, tienes que elegir soltar las mentiras que te han dicho sobre tu valor condicional, tienes que elegir abrazar la verdad de tu dignidad inherente. Y cuando haces eso, cuando realmente lo haces, todo cambia. No porque tus circunstancias cambien, sino porque tú cambias. Dejas de vivir desde la necesidad y comienzas a vivir desde la plenitud. Dejas de buscar afuera y comienzas a encontrar adentro. Dejas de huir y comienzas a regresar. El hijo pródigo estaba casi en casa. Podía ver la tierra de su padre en la distancia, y con cada paso, su corazón latía más fuerte. No de miedo, de anticipación, porque estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre, que el amor que había estado buscando toda su vida ya estaba esperándolo. No necesitaba ganarlo, solo necesitaba recibirlo. Y esa es la invitación para ti también. El amor, la aceptación, la plenitud que has estado buscando ya están disponibles. No necesitas ganártelos, solo necesitas regresar a tu casa interior y recibirlos. ¿Has experimentado algo similar? ¿Has tenido ese momento de reconocer tu valor inherente? ¿Has sentido esa transformación de intentar ganarte tu lugar a simplemente ocuparlo? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Roberto Fernández era un nombre respetado en el mundo empresarial de Bogotá, Colombia. A sus 52 años, había construido 3 empresas exitosas. Su patrimonio neto superaba los $2 millones. Tenía propiedades en 3 países. Su nombre aparecía regularmente en revistas de negocios. Era, por todos los estándares externos, un hombre exitoso. Pero Roberto tenía un problema que el dinero no podía resolver. No podía detenerse. Trabajaba 16 horas al día, 7 días a la semana. No había tomado vacaciones reales en 8 años. Revisaba su teléfono cada 5 minutos. Dormía 4 horas por noche. Y cuando intentaba relajarse, la ansiedad lo consumía. Su esposa lo había dejado 3 años atrás. «Estás casado con tu trabajo», le dijo. «No hay espacio para mí en tu vida». Sus 2 hijos, ya adultos, apenas lo llamaban. «Nunca estuviste ahí para nosotros», le dijeron. «¿Por qué deberíamos estar ahí para ti ahora?» Roberto justificaba todo diciendo que lo hacía por ellos, que construía un legado, que aseguraba el futuro. Pero la verdad que no quería admitir era más oscura. Trabajaba obsesivamente porque cuando se detenía, el vacío lo devoraba. Trabajaba porque necesitaba la validación constante de los logros. Trabajaba porque su valor como persona estaba completamente atado a su valor como empresario. El punto de quiebre llegó de manera inesperada. Durante una reunión importante con inversionistas, Roberto tuvo un ataque de pánico.
No podía respirar. Su corazón se aceleraba, sudaba profusamente. Pensó que estaba teniendo un infarto. Lo llevaron al hospital en ambulancia. Los médicos le dijeron que físicamente estaba bien, pero que su cuerpo estaba manifestando el estrés extremo que había estado ignorando durante años. Le recomendaron terapia, descanso, cambios de estilo de vida. Roberto asintió, pero en su mente ya estaba planeando cómo recuperar el tiempo perdido en el hospital. Pero esa noche, solo en su apartamento de lujo, algo se rompió. Miró a su alrededor y vio todo lo que había logrado, y se dio cuenta de que estaba completamente solo. Había construido un imperio, pero había destruido su vida. Había ganado el mundo, pero había perdido su alma. Llamó a su hijo mayor, algo que rara vez hacía. «Necesito ayuda», le dijo. 3 palabras que nunca había pronunciado en su vida adulta. Su hijo, sorprendido, le preguntó qué tipo de ayuda. «No sé quién soy sin mi trabajo», admitió Roberto, «y tengo miedo de descubrirlo». Su hijo le recomendó un terapeuta que se especializaba en adicción al trabajo y búsqueda de validación. Roberto, por primera vez en décadas, aceptó que necesitaba ayuda externa. Comenzó terapia 2 veces por semana. El proceso fue brutal. Tuvo que enfrentar verdades que había estado evitando toda su vida. Descubrió que su obsesión con el éxito venía de su infancia, de un padre que solo lo reconocía cuando traía buenas calificaciones, de una madre que lo comparaba constantemente con otros niños. Había aprendido desde pequeño que su valor dependía de su desempeño, y había pasado 52 años tratando de demostrar su valor. Cada negocio era un intento de finalmente ser suficiente. Cada logro era un intento de finalmente ganar la aprobación que nunca recibió de niño. Cada hora extra de trabajo era un intento de llenar el vacío de no sentirse amado por quien era, solo por lo que hacía. El terapeuta le hizo una pregunta que cambió todo. Si perdieras todo mañana, todos tus negocios, todo tu dinero, todo tu éxito, ¿quién serías? Roberto no pudo responder, porque no sabía. Su identidad estaba completamente fusionada con sus logros. Comenzó un proceso doloroso de separar su ser de su hacer. Empezó a reducir sus horas de trabajo. Delegó más responsabilidades. Comenzó a hacer cosas que no tenían nada que ver con productividad o logros. Caminatas en la naturaleza, clases de cocina, voluntariado en un refugio local. Al principio, la ansiedad era insoportable. Cada momento que no estaba trabajando se sentía como tiempo desperdiciado. Pero lentamente comenzó a descubrir algo. Había una persona debajo del empresario. Había un Roberto que existía independientemente de sus logros. 18 meses después, Roberto tomó una decisión radical. Vendió 2 de sus 3 empresas. Mantuvo una, pero contrató un CEO para manejarla. Se convirtió en presidente de la junta, un rol que requería solo 10 horas por semana. Sus colegas pensaron que estaba loco. ¿Por qué dejarías todo cuando estás en tu mejor momento?, le preguntaban. Pero Roberto sabía la verdad. No estaba dejando nada. Estaba ganando todo. Estaba ganando su vida de vuelta. Hoy, Roberto trabaja 20 horas por semana. Pasa tiempo con sus hijos y sus nietos. Está reconstruyendo su relación con su ex esposa, no para volver a estar juntos, sino para sanar el daño que causó. Tiene pasatiempos, tiene amigos que no son contactos de negocios, tiene una vida. Y lo más importante, ha descubierto que su valor no depende de sus logros. Es valioso porque es Roberto, no porque es Roberto el empresario exitoso. Esa distinción ha cambiado todo. Cuando el hijo aún estaba lejos, su padre lo vio. Y algo extraordinario sucedió. El padre no esperó. No se quedó en la casa esperando que el hijo llegara. Corrió. Un hombre de su edad y posición corrió hacia su hijo. Esta imagen es poderosa por lo que revela. El padre había estado esperando. Había estado mirando el horizonte día tras día, esperando el regreso de su hijo. No con juicio, no con resentimiento, con amor, con anticipación, con esperanza. Y cuando finalmente lo vio, no pudo contenerse. Corrió, se lanzó sobre él, lo abrazó, lo besó. Antes de que el hijo pudiera terminar su discurso preparado, antes de que pudiera pedir perdón,
Antes de que pudiera ofrecer convertirse en jornalero, el padre lo interrumpió con su abrazo. Este es el momento más transformador de toda la parábola, porque revela algo fundamental sobre la naturaleza del amor verdadero, sobre la naturaleza de tu verdadero ser, sobre la naturaleza del regreso a casa. El hijo había preparado un discurso, había planeado ganarse su lugar, había ensayado cómo demostrar su arrepentimiento, pero nada de eso fue necesario, porque el amor del padre no era condicional, no dependía del desempeño del hijo, no requería que el hijo se ganara su lugar, simplemente era. Y eso es lo que descubres cuando regresas a tu casa interior, cuando te reconcilias con tu verdadera esencia. No necesitas ganarte tu propio amor, no necesitas demostrar tu valor a ti mismo, no necesitas ser perfecto para ser aceptado. Ya eres aceptado, ya eres amado, ya eres suficiente, pero aquí está la parte difícil, aceptar ese amor, recibir ese abrazo, soltar la necesidad de ganártelo, porque hemos sido condicionados durante tanto tiempo a creer que el amor es condicional, que la aceptación debe ser ganada, que el valor debe ser demostrado. El hijo comenzó su discurso: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre no lo dejó terminar. En cambio, llamó a sus sirvientes y ordenó: traigan la mejor ropa y vístanlo. Pongan un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y celebremos. ¿Ves lo que está pasando aquí? El padre no solo perdonó, celebró. No solo aceptó el regreso, lo honró. No solo permitió que el hijo volviera, lo restauró completamente a su posición como hijo. La mejor ropa, el anillo, las sandalias. Cada uno de estos elementos tenía significado. La mejor ropa significaba honor. El anillo significaba autoridad. Las sandalias significaban que era un hijo, no un esclavo. El padre no solo lo perdonó, lo restauró completamente, y esa es la promesa de regresar a tu verdadero ser. No es solo que te aceptes, es que te honres. No es solo que te perdones, es que te celebres. No es solo que regreses a casa, es que reclames tu lugar como el ser valioso, digno y completo que siempre has sido. Pero para muchos de nosotros esto es lo más difícil de aceptar. Podemos aceptar el perdón, pero no la celebración. Podemos aceptar ser tolerados, pero no ser honrados. Podemos aceptar regresar, pero no ser restaurados completamente. ¿Por qué? Porque no creemos que lo merecemos, porque hemos internalizado la creencia de que nuestros errores nos descalifican, porque pensamos que necesitamos pagar por nuestros fracasos antes de poder ser completamente aceptados. Pero el Padre en la parábola destruye esa creencia. No hay período de prueba, no hay tiempo de castigo, no hay necesidad de demostrar nada. El Hijo regresó, y eso fue suficiente. Su presencia fue suficiente. Su decisión de volver fue suficiente. Y esa es la verdad sobre tu regreso a ti mismo también. No necesitas ser perfecto antes de aceptarte. No necesitas haber resuelto todos tus problemas antes de amarte. No necesitas haber alcanzado todos tus objetivos antes de celebrarte. Tu decisión de regresar a tu verdadero ser es suficiente. El abrazo del Padre es la imagen de la reconciliación con tu esencia. Es el momento en que dejas de luchar contra ti mismo. Es el momento en que dejas de juzgarte. Es el momento en que finalmente te permites ser quien realmente eres, sin disculpas, sin vergüenza, sin necesidad de ser diferente. Esa reconciliación es el final del vacío, porque el vacío nunca fue la ausencia de algo externo, fue la ausencia de conexión contigo mismo, fue la ausencia de autoaceptación, fue la ausencia de habitar tu propia casa interior. Y cuando regresas, cuando te reconcilias con tu esencia, cuando te abrazas a ti mismo con la misma compasión y amor que el Padre abrazó al Hijo pródigo, el vacío desaparece. No porque lo llenes con algo, sino porque dejas de estar vacío, porque finalmente estás completo. No porque hayas añadido algo, sino
porque has regresado a quien siempre fuiste. El padre dijo, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y has sido hallado. Y comenzaron a celebrar. Esas palabras son profundas. El hijo no estaba literalmente muerto, pero estaba muerto para sí mismo. Estaba perdido, no en un lugar físico, sino perdido de su verdadera identidad. Y el regreso no fue solo un regreso físico, fue un regreso a la vida, fue ser encontrado, no por otros, sino por sí mismo. ¿Estás listo para ese abrazo? ¿Estás listo para reconciliarte con tu esencia? ¿Estás listo para dejar de luchar contra ti mismo y finalmente aceptarte completamente? Porque ese es el final del viaje. No es llegar a algún lugar externo, es llegar a ti mismo. No es convertirte en alguien diferente, es convertirte en quien siempre has sido debajo de todas las capas de condicionamiento, de expectativas, de máscaras. El hijo pródigo finalmente estaba en casa, no solo en la casa de su padre, en su propia casa interior, y por primera vez en mucho tiempo el vacío había desaparecido, porque finalmente estaba completo, no porque hubiera ganado algo, sino porque había regresado a sí mismo, y esa misma completitud está disponible para ti, no mañana, no cuando cambies, no cuando finalmente logres esa cosa que crees que necesitas. Ahora, hoy, en este momento, solo necesitas tomar la decisión de regresar, de reconciliarte con tu esencia, de abrazarte a ti mismo con el mismo amor incondicional que el Padre abrazó al Hijo pródigo. ¿Qué vas a cambiar hoy? ¿Qué paso vas a dar hacia la reconciliación con tu verdadero ser? Comparte tu compromiso en los comentarios, porque cuando declaras tu intención, comienzas a vivirla. Carmen Delgado tenía 44 años cuando finalmente admitió que estaba viviendo la vida equivocada. No una vida mala, no una vida terrible, simplemente la vida equivocada, la vida de otra persona. Era profesora de matemáticas en una escuela secundaria en Buenos Aires, Argentina. Estaba casada con un buen hombre, tenía 2 hijos adolescentes, vivía en una casa cómoda, en un barrio seguro. Desde afuera, todo se veía perfecto. Desde adentro, Carmen se estaba muriendo lentamente. Había estudiado matemáticas porque su padre era ingeniero y le dijo que era una carrera práctica. Se había casado con su esposo porque era estable y responsable, aunque nunca sintió esa chispa que sus amigas describían. Había tenido hijos porque era lo que se esperaba. Había construido una vida entera basada en lo que otros querían para ella, no en lo que ella quería para sí misma. Y durante años lo había hecho funcionar. Se había convencido de que era feliz. Se había dicho que la pasión era sobrevalorada, que la estabilidad era más importante. Se había conformado con una vida que era suficientemente buena. Pero a los 42 años, Carmen comenzó a tener ataques de llanto inexplicables. Lloraba en la ducha, lloraba manejando al trabajo, lloraba en la noche cuando todos dormían. No sabía por qué, no había pasado nada terrible. Simplemente no podía dejar de llorar. Su médico le diagnosticó depresión y le recetó antidepresivos. Los tomó durante 6 meses. Dejaron de llorar, pero también dejaron de sentir cualquier cosa. Vivía en una niebla gris donde nada importaba realmente. El punto de inflexión llegó cuando su hija de 16 años le preguntó, «Mamá, ¿alguna vez has sido realmente feliz?» Carmen abrió la boca para decir que sí, pero no pudo, porque la respuesta honesta era no. No podía recordar un momento en su vida adulta donde hubiera sido genuinamente feliz. Esa noche, Carmen hizo algo que nunca había hecho. Fue honesta consigo misma. Sacó un cuaderno y escribió la verdad. La verdad sobre cómo nunca había querido ser profesora de matemáticas. La verdad sobre cómo siempre había soñado con ser artista. La verdad sobre cómo había enterrado ese sueño porque su padre le dijo que no era práctico. Escribió sobre cómo se había casado con su esposo, no por amor apasionado, sino por seguridad. Escribió sobre cómo amaba a sus hijos, pero resentía que su existencia significara que nunca había tenido la oportunidad de descubrir quién era ella fuera del rol de madre. Escribió durante horas, y cuando terminó, miró las páginas llenas de verdades que nunca había admitido, y supo que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo una mentira, no podía seguir siendo quien otros querían que fuera.
Tenía que encontrar a la Carmen real que había estado enterrada durante décadas. Comenzó pequeño. Se inscribió en una clase de pintura los sábados por la mañana. Su esposo pensó que era extraño, pero no se opuso. Sus hijos apenas lo notaron. Pero para Carmen fue revolucionario. Por primera vez en años, hizo algo solo porque quería hacerlo, no porque debía hacerlo. Descubrió que amaba pintar. No era particularmente buena al principio, pero eso no importaba. Lo que importaba era que cuando pintaba se sentía viva, se sentía como ella misma, se sentía como si finalmente hubiera encontrado un pedazo de sí misma que había estado perdido. Eso la llevó a más cambios. Comenzó terapia para explorar quién era realmente. Tuvo conversaciones honestas con su esposo sobre su matrimonio. Descubrieron que ambos habían estado viviendo en piloto automático, cumpliendo roles sin realmente conectarse. Decidieron intentar algo radical, conocerse de nuevo, salir en citas, hablar sobre sus sueños, no solo sobre logística familiar, y algo sorprendente sucedió. Descubrieron que cuando Carmen era auténtica, su esposo se sentía más libre de ser auténtico también. Su matrimonio, que había sido funcional pero vacío, comenzó a tener vida. Carmen no renunció a su trabajo de enseñanza inmediatamente, pero comenzó a enseñar de manera diferente. Comenzó a compartir su pasión por el arte con sus estudiantes, mostrándoles cómo las matemáticas y el arte se conectaban. Su clase se transformó de aburrida a inspiradora. 2 años después de ese momento de verdad, Carmen tuvo su primera exhibición de arte en una galería local. No vendió muchas pinturas. No se hizo famosa, pero cuando estaba en esa galería, rodeada de su trabajo, rodeada de personas que apreciaban su expresión auténtica, se dio cuenta de algo. Por primera vez en su vida adulta, se sentía en casa en su propia piel. Hoy, Carmen sigue enseñando matemáticas, pero también pinta, también crea, también vive desde su verdad. Y la depresión que la había consumido ha desaparecido, no porque sus circunstancias cambiaran dramáticamente, sino porque ella cambió. Dejó de vivir la vida de otra persona y comenzó a vivir la suya. Hemos recorrido un viaje profundo a través de la parábola del hijo pródigo, pero no como una historia religiosa distante, como un mapa de tu propia alma, como una guía para entender el vacío que sientes y el camino de regreso a ti mismo. Vimos cómo el hijo ya estaba vacío antes de irse, viviendo en la casa de su padre, pero sintiéndose como un extraño. Vimos cómo buscó llenar ese vacío con experiencias externas, con libertad aparente, con placeres temporales. Vimos cómo tocó fondo, alimentando cerdos, enfrentando el hambre no solo de su cuerpo, sino de su alma. Vimos su lucha con el miedo al compromiso con su verdad, su búsqueda desesperada de validación externa, el dolor de haber abandonado su casa interior. Vimos su decisión de regresar, su reconocimiento de su valor intrínseco y finalmente el abrazo del Padre que representa la reconciliación con su propia esencia. Pero esta no es solo la historia del hijo pródigo, es tu historia. Es la historia de cada persona que ha sentido ese vacío punzante. Es la historia de cada persona que ha buscado afuera lo que solo puede encontrar adentro. Es la historia de cada persona que ha vivido en el exilio de su verdadero ser. Y la buena noticia es esta: el regreso siempre es posible. No importa cuánto tiempo hayas estado alejado de ti mismo, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuánto hayas perdido en el camino, el regreso siempre es posible, pero requiere algo de ti, requiere que tomes la decisión, requiere que te levantes de donde estás y comiences a caminar, requiere que enfrentes tus miedos, que sueltes tu necesidad de validación externa, que te reconcilies con tu esencia. Requiere que dejes de buscar afuera y comiences a mirar adentro. Requiere que dejes de intentar llenar el vacío con cosas que nunca podrán llenarlo. Requiere que entiendas que el vacío no es un problema que resolver, es una señal que seguir. Es tu alma llamándote de regreso a casa.
¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a seguir viviendo en el exilio, alimentando cerdos, buscando en lugares equivocados? ¿O vas a tomar la decisión más valiente de tu vida y comenzar el viaje de regreso a ti mismo? Porque ese viaje, aunque aterrador, aunque doloroso, aunque incierto, es el único viaje que realmente importa. Es el viaje de la falsedad a la autenticidad. Es el viaje del vacío a la plenitud. Es el viaje del exilio a casa, y tu casa interior te está esperando. No con juicio, no con resentimiento, con amor, con aceptación, con celebración. Tu verdadero ser está esperando que regreses. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas dar el primer paso. Decide hoy que no seguirás viviendo en el exilio. Decide hoy que regresarás a tu verdadero ser. Decide hoy que habitarás tu casa interior, que vivirás desde tu autenticidad, que te reconciliarás con tu esencia. Y cuando lo hagas, descubrirás algo maravilloso. El vacío desaparece, no porque lo llenes con algo externo, sino porque dejas de estar vacío, porque finalmente estás completo, porque finalmente estás en casa. Si este mensaje ha resonado contigo, si sientes que es exactamente lo que necesitabas escuchar, te pido que hagas algo. Dale like a este video, no por mí, por ti, porque ese simple acto es una declaración de que estás listo para el cambio. Es una declaración de que estás listo para regresar. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, alguien que esté viviendo en el exilio de sí mismo, alguien que esté buscando en lugares equivocados, alguien que necesite saber que el regreso es posible. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que transforma vidas. Porque este es solo el comienzo. Hay mucho más que explorar, mucho más que descubrir, mucho más que transformar. Y si realmente quieres profundizar, únete al club de miembros donde tendrás acceso a contenido exclusivo que expande estas enseñanzas de maneras que cambiarán tu vida. Tendrás acceso anticipado a nuevos videos, prioridad en respuestas a tus preguntas y una comunidad de personas que están en el mismo viaje de regreso a sí mismas. También puedes apoyar este mensaje con un super thanks si sientes que este contenido ha agregado valor real a tu vida. Tu apoyo permite que sigamos creando material que transforma vidas, que ayuda a personas a regresar a su verdadero ser, que llena el vacío no con cosas externas, sino con autenticidad. Y ahora quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios: yo regreso a mi verdadero ser. La misma frase que escribiste antes, pero esta vez con más convicción, esta vez con más comprensión, esta vez con el compromiso de que no es solo una frase, es una declaración de guerra contra todo lo que te ha mantenido en el exilio. Es un compromiso contigo mismo de que no seguirás viviendo la vida de otra persona, de que no seguirás buscando validación externa, de que no seguirás alimentando cerdos cuando puedes vivir en la abundancia de tu verdadera naturaleza. Escríbelo, declárate, comprométete, porque las palabras tienen poder y cuando declaras tu verdad, comienzas a vivirla. Recuerda, el Padre está esperando, tu verdadero ser está esperando, tu casa interior está esperando, no con juicio, con amor, con celebración, con el abrazo que has estado buscando toda tu vida. Todo lo que tienes que hacer es decidir regresar y cuando lo hagas, cuando des ese primer paso, descubrirás que el camino de regreso, aunque largo, es el camino más importante que jamás caminarás. Porque al final de ese camino no está solo la casa de tu Padre, está tu propia casa interior, está tu verdadero ser, está la plenitud que has estado buscando, está el final del vacío y el comienzo de la vida real. Dios te bendiga en todas las áreas de tu vida, que encuentres el valor para regresar, que encuentres la paz de reconciliarte contigo mismo, que encuentres la plenitud de vivir desde tu verdadero ser. El viaje comienza ahora, el regreso comienza hoy. Tu vida auténtica te está esperando. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando estas verdades profundas que transforman vidas. Hasta entonces, recuerda, ya eres suficiente, ya eres valioso, ya eres digno. Solo necesitas regresar a casa y reclamarlo.